Aquella mañana, cuando desperté, Babil aún seguía en pie. El sol se elevaba lentamente por encima de las murallas. Las calles eran familiares. Todo estaba tal como debía estar. Yo era un hombre común, ni un héroe, ni un gobernante. Solo alguien que intentaba sobrevivir. Al levantar la persiana, noté que mis manos temblaban. No sabía por qué. La ciudad estaba en silencio, pero no era un silencio al que estuviéramos acostumbrados. Era como si Babil contuviera la respiración. De niños nos enseñaron esto: esta ciudad no cae. Bastaba con mirar las murallas, gruesas, altas, frías, piedras que daban seguridad al ser humano. Durante 1000 años nadie había logrado atravesarlas. Teníamos un ejército, teníamos dioses. Yo también había creído, porque ¿en qué otra cosa podía creer? Pero aquella mañana, cuando miré las murallas, por primera vez pensé esto: ¿y si la caída no ocurre de esa manera? Hacia el mediodía, algo extraño comenzó a sentirse en la ciudad. Nadie hablaba en voz alta, pero todos miraban. En dirección al templo, los sacerdotes se habían reunido. Susurraban. Cuando se dieron cuenta de mí, guardaron silencio. Miré hacia las murallas. Faltaban los centinelas. Fue en ese momento cuando lo comprendí. Alguien había tomado una decisión, y nosotros habíamos quedado fuera de ella. Llegó la tarde. Todavía no había alarma. Todavía no había llamado alguno. Ese silencio no daba seguridad. Era el silencio de algo que se acercaba. La gente se retiraba a sus casas, pero no huían. Y pensé esto: si algo iba a ocurrir, la decisión ya había sido tomada. ¿Y tú? Si aquella mañana hubieras estado en mi lugar, ¿habrías sentido que algo no estaba bien? Cuando pasé frente al templo, algo llamó mi atención. Las puertas estaban abiertas, pero el interior estaba vacío. Los sacerdotes estaban afuera, como si estuvieran alineados. No rezaban, esperaban. Sus miradas no estaban dirigidas ni a mí ni al pueblo. Miraban hacia las murallas. Fue en ese momento cuando lo comprendí. En esta ciudad ya no eran las plegarias las que mandaban, sino las decisiones. Y esa decisión había sido tomada mucho antes que nosotros. Aquel día nadie mencionó al rey, no tenía nombre, no tenía voz. Imagina una ciudad. Tiene rey, pero no está presente. Tiene ejército, pero no se ve. Fue entonces cuando lo comprendí. Cuando una ciudad queda sin dueño, nadie te protege. Y cuando te das cuenta de eso, ya es demasiado tarde. En el mercado, las conversaciones se hacían en voz baja, como si todos lo supieran, pero nadie lo decía. Hubo quien dijo: los persas están cerca. Hubo quien dijo: las puertas se abrirán. Pero nadie tomó un arma. Nadie huyó. Eso fue lo que me asustó. Porque cuando el peligro llega, las personas se paralizan. Y quienes se paralizan son los primeros en perder. Pasaron los días, pero no ocurrió nada. Era una espera del tipo que desgasta los nervios. Porque el peligro no era lo que llegaba, sino lo que no llegaba. Y entonces lo comprendí. Si quería sobrevivir, primero debía aceptar la verdad. Esta ciudad no nos protegía. ¿Y tú? Cuando el peligro no llega, ¿de verdad crees que estás a salvo? Cuando subí a las murallas, los vi. Los persas no gritaban, no corrían, estaban formados, en silencio. No era una formación de ataque, era la espera de quienes conocen el final. Y en ese instante sentí esto: no nos obligarían, esperarían a que la puerta se abriera. Aquel día, hombres desarmados recorrían la ciudad. Enviados persas entraron en el templo, se detuvieron en el mercado, escucharon. Nadie los expulsó. Luego comenzó a circular una frase: no nos harán daño. Cuando una persona escucha esa frase, quiere sentirse aliviada, pero yo no me sentí aliviado, porque cuando el peligro se acerca, lo más peligroso es relajarse. Las puertas del templo permanecieron cerradas durante mucho tiempo. Luego se abrieron.
Los rostros de los sacerdotes estaban serenos. Fue en ese instante cuando algo se rompió dentro de mí, porque la calma no llega después del miedo, llega después de la decisión. Y esa decisión no nos estaba protegiendo. Aquella noche no pude dormir. La ciudad no respiraba. Miré hacia las puertas. Seguían cerradas, pero ya no lo sabía con certeza. ¿De verdad estaban cerradas? ¿O solo lo parecían para nosotros? ¿Y tú? ¿Habrías podido dormir esa noche? ¿O, como yo, habrías pensado en la puerta? Salió el sol. Babilonia despertó. Se encendieron los hornos. El mercado se instaló. Todo parecía normal. Y fue precisamente eso lo que me aterrorizó. Porque uno cree que la catástrofe llega con ruido. Pero aquella mañana el mundo estaba en silencio. Miré hacia las murallas. Las puertas seguían cerradas. Luego escuché un sonido metálico y alguien susurró. Se abrió. Empecé a correr, pero ya era demasiado tarde. La puerta estaba abierta. No había sido rota, no había sido incendiada. Había sido abierta. Los soldados persas entraban, caminando, en silencio. Nadie gritaba, nadie huía. Y en ese instante lo comprendí. Esta ciudad no cayó por la guerra. Nosotros abrimos la puerta. ¿Y tú? Cuando la puerta se abrió, ¿te habrías quedado dentro o la decisión ya habría sido tomada? Aquel día nadie murió. La ciudad no ardió. Las murallas seguían en pie. Pero Babilonia ya no era la Babilonia que yo conocía. Yo sobreviví. Mi casa seguía en pie. Mis seres queridos estaban a mi lado. Y aún así, algo faltaba dentro de mí. Porque ese día aprendí esto. Sobrevivir no siempre significa salvarse. Pasaron los días. La vida continuó. Los persas impusieron el orden. El mercado volvió a instalarse. La gente se acostumbró. Pero las decisiones ya no se tomaban aquí. Babilonia seguía viva, pero ya no era ella misma. Yo también seguí viviendo, porque no tenía otra opción. Pero cada mañana me hice la misma pregunta. ¿Cuándo perdimos? ¿Cuando la puerta se abrió? ¿O mucho antes de que se abriera? ¿Y tú? Si hubieras estado en Babilonia aquel día, ¿habrías logrado sobrevivir? ¿O cuando la puerta se abrió, la decisión ya estaba tomada? Si esta historia te hizo pensar, escríbelo en los comentarios. ¿Cuándo crees que cayó Babilonia? Y si dices, así fue, comparte esta historia con alguien más.